Bienvenido a todos a una nueva entrevista del ciclo de Novísima Crítica que organiza el proyecto I+D Letral, dirigido por la catedrática Ana Gallego Cuiñas. Y bueno, en esta ocasión tenemos a Hernán Maltz, que es doctor en literatura y licenciado en sociología por la Universidad de Buenos Aires y actualmente da clase también en ciencias sociales y investiga en la Facultad de Filosofía y Letras en la Universidad de Buenos Aires. Buenas tardes, Hernán. Muchas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes y gracias a ustedes, a Samir, vos por ahora por encabezar la entrevista y en general a todas las personas del proyecto por la invitación. Para nosotros es un placer, Hernán. Bueno, si te parece, comenzamos con la entrevista y me gustaría preguntarte, en primer lugar, bueno, en tu caso, la entrevista en general se conciben como a críticos literarios, pero claro, en tu caso, como tu situación híbrida entre la literatura y la sociología, que ya concretaremos, hace que, bueno, que las preguntas se puedan mover entre la crítica y la sociología. Así que sin más, te empiezo a preguntar por ¿cuáles serían para ti los críticos literarios y también los sociólogos que se tienen hoy como referencia en el panorama académico argentino, latinoamericano e incluso mundial? Uf, qué pregunta difícil. Ante todo, voy a algo previo que decías que es, me describías como en esta situación híbrida, me causaba gracia el empleo de ese sintagma de situación híbrida. Yo en general en una autopresentación irónica que hago de mí mismo digo que soy un agente doble. Y a propósito de ser un agente doble, digo, siempre estar entre sociología y estudios literarios, pensaba, digo, en el manual de Giselle Sapiro de Sociología de la Literatura, esta frase que a veces se cita de que la sociología de la literatura siempre suele ser considerada demasiado sociológica para los estudios literarios y demasiado literaria para los sociólogos, así que uno a veces está un poco doblemente expulsado, doblemente estigmatizado, y tampoco quiero que esto se convierta en una autovictimización, pero bueno, ya que menciono a Sapiro, digo, todo este rodeo era para entrar por un lado creo que hay incluso un precomienzo para empezar una eventual lista de nombres, que era por lo que vos preguntabas, que era decir, bueno, ¿qué nombres pensar? Con qué adscripciones institucionales, más allá de que digo, siempre todos tenemos inscripciones institucionales, que a su vez intentamos más o menos hackearlas, pero bueno, a su vez hay que más o menos respetarlas. Entonces, dicho todo este preludio, que no sé si es del todo conducente, bueno, terminé diciendo un nombre que es el de Sapiro, digo que me parece un buen nombre, si se quiere, pensando que el manual que acabo de citar es un libro que fue traducido al español y que fue editado en Buenos Aires específicamente. Y a su vez ahí podría vincularlo con las historias de libros de sociología de la literatura que hayan sido editados en Buenos Aires, y son bastante pocos más bien, porque dicho sea de paso, en Francia entre 2000 y 2014 se editaron 4 libros que se llaman Sociología de la Literatura. Solo uno de ellos llegó a Buenos Aires, pero hace muchos años atrás había llegado otro libro llamado Sociología de la Literatura también, el de Robert Scarpit, publicado originalmente también en Francia en el 58 y cuya primera edición en lengua española fue una edición también porteña del 62 de la compañía Fabril Editora. Todo esto eso es para dar un rodeo por otro lado, para llegar, digo, a través de Sociología de la Literatura de Scarpit, digo que es un nombre que quizás fue más bien desatendido, pero a su vez fue citado, digo, pensando, bueno, llego a 2 de los nombres clásicos, digo, dentro del terreno de Sociología de la Literatura, pero dentro de los libros que escribieron Carlos Altamirano y Beatriz Arlo entre fines de la década del 70 y principios de los 80, hay varias citas más bien de protocolo de Robert Scarpit, que está claro, digo, leyendo sus textos uno se da cuenta de que no era un autor de referencia primordial para ellos, como si lo eran un Pierre Bourdieu o un Raymond Williams, pero bueno, la cita de Scarpit estaba, y lo curioso es que siempre hay citas de Scarpit
en diferentes trabajos críticos, entre ellos digo también en literatura argentina y realidad política de Viñas, que tuvo sucesivas y diferentes ediciones, pero en las primeras y a su vez en algunas otras tenía un epígrafe tomado del libro de Robert Scarpit, Sociología de la Literatura. Hago una pausa acá solo para decir, digo, recapitulo algunos nombres que dije, dije el nombre ilustre el de Viñas, los de Altamirano y Sarlo, que digo, son nombres asociados, vengo hablando dentro de algunos nombres más o menos asociados a Sociología de la Literatura. La realidad es que vos me preguntaste quizás más por críticos y a su vez por sociólogos. Entonces, todo esto también para marcar, ya sé que estoy complicando, no sé si complejizando, pero al menos complicando una eventual respuesta, que estoy siendo resistente a darla. En parte, la respuesta es no dar la respuesta, es una estrategia retórica poco sutil la que estoy tomando. Pero sí, a ver, agregaría otros nombres, me voy un poco quizás a otros terrenos que quizás desde la península ibérica son, no sé si menos conocidos acá, pero pensando en que me está entrevistando alguien del proyecto de Letral, que en general tienen un vínculo más fluido con la crítica literaria local, y que conocen a las personas que se dedican a hacer historia de la literatura argentina. Pero también, por ejemplo, habría que mencionar a Horacio González, también, que era un sociólogo ya fallecido hace unos años, también de dilatada trayectoria, y que también él y todos sus herederos, en buena medida también nucleados en torno a la revista El Ojo Mocho, practicaron algún tipo de sociología literaria, si se quiere. Un tipo de sociología también muy centrada en la forma ensayística, también en leer fuentes literarias y analizarlas, usar más que analizar, usar fuentes literarias como insumos para sus propios análisis. Ahí dije como otra vertiente. Después, a ver, sé que hay otro grupo de personas que también están nucleados en torno, si se quiere, a la figura de Pierre Bourdieu, que hay, sin necesidad de dar nombres, pero hay bastantes, ahí hay una zona en común de gente proveniente de estudios literarios para quienes el sintagma sociología de la literatura se remite en buena medida a Pierre Bourdieu, y hay también gente formada en sociología que hace sociología de la cultura, sociología de la literatura, sociología de las intelectuales y temas afines, que también toma a Bourdieu como una referencia teórico-metodológica fuerte. Y si me preguntas a mí, mi postura, o sea, lo que en general vengo tratando de hacer es de discutir un poco ese predominio de Bourdieu, que a su vez, como se sabe, están las estadísticas de que dicen que Bourdieu es el sociólogo más citado del mundo. A mí, para introducir algo de postura personal, no deja de hacerme un poco de ruido el hecho de que la referencia teórica incuestionable sea el sociólogo más citado, el sociólogo más mainstream. Yo siempre me pregunto, ¿hasta qué punto uno puede hacer sociología crítica apelando a un lenguaje que en buena medida, al menos es lo que yo percibo, se va constituyendo como monopólico, no solo dominante, hasta como monopólico? Ahí introduje algo en mi postura. No sé si tengo que detenerme acá. Di algunos nombres, o sea, yo diría que parcialmente di una respuesta. No creo que sea la mejor respuesta ni por asomo. No, está muy bien, ¿no? De hecho, hay más vueltas, no sé, que se le podrían dar a la pregunta, pero sí, más allá de algunos comentarios en un modo más humorístico, realmente me parece una buena pregunta y solo cerraría diciendo algo que no terminé de decir, pero es, más allá de mis posturas, yo no sé si soy la persona más adecuada para responder esa pregunta sobre la crítica, al menos sobre la crítica literaria actual, pensando en que no me autorreconozco como crítico, y en ese sentido, es como si me preguntaras también por referentes de otras disciplinas que me son ajenas. Yo sé que la crítica literaria es algo que no es que me es ajeno, pero bueno, más o menos.
No, entiendo. No, es que es complejo, ¿no? Porque, no sé si lo mencionas tú, creo que sí, en algún trabajo, que es difícil situar a la sociología porque creo que he hecho una cita de Casas que dice que está en todas partes y no está en ninguna, ¿no? O sea, es muy fácil encontrar sociología de la literatura en trabajos que no son exclusivamente de sociología de la literatura o que no se perciben como tales. Y, y entonces, en ese sentido, has respondido más o menos ya, pero me gustaría insistir en si te integras, cómo te percibes a ti mismo eh, y en tu relación con la tradición sociológica en este caso, ¿no? Porque has señalado tu relación, no sé si problemática es la palabra, pero problemática con Bourdieu. No sé si más allá de eso te integra en alguna tradición sociológica. Sí, ahora voy a responder, dado que la pregunta se dirige de manera más directa a algo así como la singularidad del entrevistado. Al menos dos puntas iniciales que se me ocurren para responder. Siempre marco, hay un texto de Weber que me gusta mucho, que es la objetividad cognoscitiva en la ciencia social y en la política social. Digo que es un texto que hace una problematización bastante compleja sobre los problemas que deben afrontar unas ciencias de la cultura, digo, así las llama Weber en ese momento. En ese momento el texto se publicó en 1904, o sea que cumple 120 años. Bueno, es un texto que tiene algunos de los postulados epistemológicos de Weber, define, por ejemplo, este concepto tan caro para varios representantes de la sociología, que es el de tipo ideal, ¿no? Que digo que es una construcción teórica para observar la realidad. Bueno, a mí ese es uno de los textos. Digo, si encarara la respuesta a la pregunta por el lado de lista de textos, ese texto lo pondría como un texto clave. Y antes de al menos dar otro eventual nombre bibliográfico, puedo hacer una alusión, al menos breve, a la formación de las personas que cursan la carrera de sociología en la Universidad de Buenos Aires. Digo, creo que vale la pena decirlo, digo, porque siempre las conformaciones de las instituciones varían entre los lugares. Digo, sociología acá se estudia en la Facultad de Ciencias Sociales. Y al menos en la base de la formación de la carrera, uno tiene como tres grandes conjuntos de materias. Algunas materias sobre historia mundial, latinoamericana y argentina. Algunas materias sobre metodología de la investigación en ciencias sociales. Y después un cuerpo de materias que son sobre teoría sociológica, que son, al menos son cuatro las que se van hilando sucesivamente, que se llaman Sociología General, Historia del Conocimiento Sociológico 1, Historia del Conocimiento Sociológico 2 y Sociología Sistemática, que en conjunto es un conjunto de materias en las que básicamente se lee a los sociólogos clásicos, a los reconocidos como los tres padres fundadores, Weber, Durkheim, Marx, además de otros también reconocidos como clásicos o como centrales para la sociología del siglo XX, como Parsons, como Schutz, como el propio Bourdieu, como Giddens, no sé, Garfinkel y algunos más. Bueno, Foucault, después también hablando de subjetividades híbridas, hay algunos que quizás entran de manera más consistente dentro de la disciplina sociológica, otros no tanto. Pero bueno, digo, todo esto para decir que yo vengo de esa tradición, entonces a uno lo obligan a leer a estos autores en el grado. Todo esto para decir que, uno, el nombre de Bourdieu es un nombre que ya se lo encuentra como lectura obligatoria dentro de los programas de estudio. Digo, al menos alguien que, no sé, yo estudié el grado entre 2009 y 2013 más o menos, y uno tenía Bourdieu en Historia del Conocimiento Sociológico 2, también en Sociología General, también en Sociología Sistemática, y a su vez la carrera en la UBA lo que tiene es que tiene muchas materias optativas, y Bourdieu siempre de algún modo entra en diferentes lados, digo, entre otras cosas, entre paréntesis, por este carácter adaptativo que tuvo Bourdieu, digo, para no solo él mismo pensar diferentes objetos, sino para
pensar en perfiles de investigadores que se apropiaron de su set de conceptos para campos de conocimiento en los que él ni siquiera había incursionado. Pero bueno, vuelvo un poco para atrás, digo, porque empecé a desplegar esta historia personal, pero metida en la conformación institucional de la carrera de Sociología de la UBA, para decir, yo vengo de esa tradición, digo, de esa tradición teoricista que tiende a ser, responde a cierto perfil de formación ilustrada, a su vez fetichista de los textos, de la bibliografía. Más allá, hay que decir igual, es una carrera en la cual se lee a los clásicos en lengua española. Digo, pensando en una posible comparación con otro tipo de formaciones en los cuales se obliga a los estudiantes a leer autores en las lenguas en que escribieron sus textos. Digo, acá en Argentina históricamente hay poco desarrollo de literaturas comparadas, pero bueno, pensaba ese tipo de formaciones bueno, no me quiero extender. Pero entonces todo esto para decir, a mí en el grado me obligaron a leer a Bourdieu, pero también me obligaron a leer a Giddens, me obligaron a leer a Marx, a Durkheim, a Weber. Entonces creo que ahí siempre hay una relación conflictiva, ¿no? Entre cuando uno está obligado a hacer algo, más allá de todas las apropiaciones que uno pueda tener de esos autores. Y todo esto sin dudas para decir, en parte lo que voy a decir desdice un poco lo que dije antes de esta postura de relativizar o tratar de poner en jaque el predominio que uno percibe de Bourdieu. Digo, Bourdieu es uno de los autores con los que en general los estudiantes más se enganchan. A su vez hay otros que son odiados, no es que quiera entrar en nombre de eso, pero digo, un Parsons suele ser uno de esos autores bastante odiados. Entonces yo vengo de eso, digo, uno siempre va teniendo a veces más afinidad con algunas jergas, con algunos set de conceptos, había dicho, de diferentes autores, y sin dudas, digo, los conceptos desarrollados por Bourdieu son, en buena medida, son claves, son muy útiles para pensar un montón de cuestiones. Sí, ahí igual aprovecho para, ya que dije un elogio, pensar una crítica. Digo, uno de los conceptos claves de Bourdieu, que es el de capital, y especialmente digo, el de capital social, capital cultural, digo, que suponen algún modo de reformulación del concepto de capital de Marx. Digo, el concepto de capital, si uno sigue la tradición de Marx, es valor que se valoriza, y punto, y está remitido de manera más exclusiva, si se quiere, a las relaciones de producción, a la conformación de dos clases sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Y uno podría decir que el concepto de capital después en Bourdieu está deformado y cambiado de sentido, cambiado de sentido en un sentido hasta peyorativo, uno podría decir. Pero me metí solo ahí en una discusión a la que nadie me obligó a entrar, pero digo, ya que menciona Marx, yo creo que es, digo, para poner otro autor, digo, porque antes había dicho un texto de Weber, y Marx, sin dudas, es un autor clave. Creo que para la mayoría, sé que no soy Vox Populi de los egresados de Sociología de la UBA, pero es un autor que suele, digo, su interpretación del mundo creo que sigue teniendo una vigencia esencial para interpretar el orden social. Digo, acabo de decir un par de los conceptos claves de él, pero digo, su análisis en El Capital del modo de producción capitalista, su también visión sobre el orden social, digo, el Marx más político del Manifiesto Comunista, digo, de pensar el orden social a partir de la lucha de clases, son un par de conceptualizaciones que me parecen fundamentales y que uno a veces cuando piensa más allá de la literatura y de algunos fenómenos culturales, para pensar el orden social sigue pareciéndome un sociólogo clave. Digo esto y digo, bueno, otro sociólogo más que declara su amor incondicional a Marx. Pero sí, tengo que decir otro autor clave. Y después, bueno, ya todo esto habla de mi carácter fuerte conservador como sociólogo, porque ya venía de declarar mi amor especialmente a un texto de Weber, después a Marx, así que solo tendría que completar la tríada y decir Durkheim y listo. Bueno, no, me disparo hacia la contemporaneidad. Y hemos hablado de Bourdieu, que es sin duda como un eje por el que hay que circular, ¿no? Casi, digamos, de forma más o menos consciente, si se quiere,
saber de lo que se está hablando, ¿no? Pero me gustaría preguntarte por dos cuestiones. La primera, relacionada a las dos. La primera es si piensas en nuevas aproximaciones teóricas y metodológicas al hecho literario, ¿no? Pero desde la sociología. Si piensas en nuevas aproximaciones desde la sociología de la literatura al hecho literario. Y la segunda, relacionada con esto y con Bourdieu, es que lo habéis mencionando ya, pero me gustaría insistir en cómo piensas que se configura la distribución global del saber literario y sociológico, o sociológico sobre la literatura. Porque seguro que en algún momento fue Francia, ¿no? Al menos en la sociología de la literatura o en cierta lectura desde la literatura más, ¿no? De la sociología de la literatura. No sé si Francia sigue siéndolo hoy, si Estados Unidos, que en la crítica literaria tiene un papel casi hegemónico, ¿no? En la imposición de fórmulas, de herramientas, etcétera. Entonces, no sé, ¿cómo piensas, en primer lugar, la aproximación, no sé si novedosas, pero nuevas al hecho literario desde la sociología? Y en segundo lugar, ¿cómo crees que se configura el mapa de la distribución global del saber sobre la sociología de la literatura hoy? Bien, dos preguntas extremadamente sencillas. A ver, voy a alterar todo lo que pueda alterar, así que empiezo por la segunda. Además está decir que no soy un sociólogo de la ciencia, ni me dedico a estas cuestiones, pero empiezo diciendo obviedades. En general, creo que nosotros dos y cualquier persona, si es que remotamente existe esa persona que eventualmente sintonice esta entrevista, seguramente sepa que hay una producción desigual del conocimiento especializado, como vos bien empezabas a deslizar a nivel global, que hay centros productores de conocimiento en los que tanto el Estado Nacional Español como el Estado Nacional Argentino siempre entran como periferias. Es cierto que como periferias diferentes y a su vez incluidas en diferentes subgrupos, pero bueno, como periferias de cuentas, lo cual a su vez, ese factor común se remite sin dudas a lo que sabemos, que la lengua española no es la lengua franca de las comunicaciones científicas, sino que es el inglés, durante por lo menos todo el siglo XX, más allá de que sabemos que siempre hay ahí una geopolítica de las lenguas. Bueno, está esta disciplina que es la glotopolítica, que es un poco una economía política de las disputas entre las lenguas. Yo no trabajo estos temas, así que no tengo mucho conocimiento preciso y riguroso como para saber, más allá de, entre mis lecturas sobre estos temas, bueno, me acuerdo del el último libro de Pascal Casanova que había sido publicado, creo que era la lengua universal o algo por el estilo, la lengua mundial, en la que ella justamente analiza ciertos desplazamientos históricos entre lenguas dominantes, del latín al francés, después del francés al inglés. Bueno, ella por su propia nacionalidad se encarga más del caso francés. Todo esto para decir, hay, me parece, de vuelta, ¿no? Hablo desde alguien que no se dedica a estos temas, pero hay como matrices, pensaría, más generales. Y a su vez es cierto que después hay, en la medida en que ya me muevo a la actualidad, pero que vivimos en un orden social en el que la producción de conocimiento está hiper compartimentada, hiper especializada, etcétera, es cierto que hay que ver quizás después algunas peculiaridades de disciplinas muy específicas, de áreas del conocimiento más particulares, todo esto para ir a lo que vos, por lo que me preguntabas de manera más concisa, que era la sociología de la literatura, y que tenés total razón en esto que decías de, pensar dónde está, si siquiera, algo así como el mainstream de la sociología de la literatura.
me acordaba, digo, vos justo antes mencionabas esta cita de el en todas partes y en ninguna de la sociología de la literatura, que sale de la introducción de James English al dossier ese que había coordinado sobre sociología de la literatura en 2000, hace unos años. Y voy a un detalle casi anecdótico para dar una parte de una respuesta a lo que preguntabas, pero en esa introducción de 2010, él dice, bueno, yo ahora pongo en Amazon Sociología de la Literatura y no se publica ningún manual sobre esto hace varios años, hace unos cuantos años. Dice. Claro, entonces esto lo conecto y anticipo a dónde voy. Yo justo antes mencionaba, a propósito del libro de Sapiro y del de, no mencioné los otros nombres, pero está el de Aaron y Vialá, el de Zaire se escribe Ser, creo que debe pronunciarse porque Robert era de Estados Unidos, pero bueno, hizo su trabajo en Francia. Y me está faltando uno de los manuales que ahora no me lo acuerdo. Pero bueno, todo esto para decir, claro, English cuando buscó Sociología de la Literatura, buscó Sociología de la Literatura en inglés. No se le ocurrió buscar en francés. Tampoco se le ocurrió buscar en alemán, digo, porque si uno empieza a buscar, digo, hay manuales, libros introductorios escritos, como había dicho, ¿no? Entre 2000 y 2014 hay 4 en Francia, lo cual es una barbaridad. Hay al menos un par en Alemania. Entonces, todo esto para decir un diagnóstico más específico que yo haría sobre la sociología de la literatura a nivel global, que es que yo diría, esto lo estoy pensando ahora mismo con tu pregunta, pero que más que flujos de dominación bien establecidos, yo pensaría que hay más desconexiones, algunas indiferencias, a veces basadas en obstáculos lingüísticos a partir de esta anécdota de English, y que a veces sí hay vinculaciones a través de grupos humanos que se conocen y trabajan, pero sí, de vuelta, ¿no? Al menos pensando en el caso específico de la sociología de la literatura, por lo que yo percibo, las diferencias lingüísticas se han erigido más como barreras. Te doy otro ejemplo. Yo pensaba esto de English no buscando sociología de la literatura en francés. Pensaba en el sitio Socius, que es un sitio creado por Anthony Glinoer en Canadá, que permite ver, digo que es un sitio que tiene un montón de material bibliográfico, más que nada en francés. Y uno ve, y es una de esas webs que permite ver el perfil de los visitantes discriminados por nacionalidad, y en general los visitantes de ese sitio web son de habla, o sea, son francófonos. Y digo, a mí me costó llegar a esa cuestión de decir, bueno, hay que buscar, sé que a su vez esto implica también formarse en lenguas, ¿no? Pero uno a veces desde el español también obviamente todos tenemos nuestros sesgos lingüísticos, pero sí me pasó eso. Entonces, al menos para darte una parte clara de la respuesta, yo vuelvo a repetir algo que dije hace 2 minutos. Yo vería estas diferencias lingüísticas como algo que ha tendido a poner más barreras. Digo, también habla, si se quiere, de la poca capacidad, no quiero generalizarlo absolutamente, pero sí digo de muchas personas interesadas en sociología de la literatura que no han podido franquear esas barreras lingüísticas, a lo cual todo esto a su vez se superpone, se suma a algo previo que en esta entrevista hasta ahora no lo dijimos, pero es ese diagnóstico que suele hacerse en diferentes partes del mundo sobre la sociología de la literatura como un área de estudios heterogénea, fragmentaria, continua. Entonces digo, sobre esa base se suma este otro diagnóstico de las diferencias lingüísticas. Entonces, todo esto para decir, partíamos del esquema este general de centros y periferias absolutamente identificables a nivel mundial, del inglés como lengua franca, etcétera, etcétera. Si pensamos algunas especificidades de sociología de la literatura, yo pensaría como esos niveles más complejos, esos muchas a veces de desconocimiento. Si querés, sé que no hay que estirar mucho más la respuesta, pero al menos te doy el ejemplo del caso argentino. También así hilo con nombres mencionados anteriormente. Cuando mencioné a Altamirano y Sarlo y sus trabajos que no solo yo los considero, o sea, son centrales para la sociología de la literatura hecha en Argentina,
ellos en general fueron construyendo buena medida de sus referencias teóricas en Bourdieu y en Williams. Pero entre otras cosas hay algunos autores que se les pasaron o que quizás no los leyeron con tanta atención. Digo, pensaba en Scarpit, pero yo también pensaba, a propósito de 1904, que es el año del texto de Weber que había mencionado, en 1904 también está el texto La historia literaria y la sociología, que es un texto de Gustave Lanson, que acá yo lo encontré hace no tanto tiempo, pero digo, entre mis sorpresas lo que había sucedido es que a ellos dos se les había pasado por alto, pero no solo a ellos dos. En general, digo, a todas las personas interesadas en Argentina en sociología de la literatura se les había pasado por alto. Y no solo eso, digo, de Scarpit lo que también quería decir es que el Scarpit tiene, después de este libro que había mencionado, Sociología de la Literatura, que suele ser el más citado, tiene otro libro que en español fue editado en Madrid con el título Hacia una sociología del hecho literario. Y ese también es otra referencia que acá fue tendiendo a ser soslayada. Todo esto para decir, digo, no quiero tampoco diluir el argumento al que estoy por llegar con estos ejemplos, pero sí yo diría que otro punto relevante es, en parte también es una novedad, pero son las comunidades locales de académicos y intelectuales que leen a determinado autor y no otro, que traen a determinado autor y no a otros, y se va generando un efecto de cascada a partir de eso. Yo al menos lo veo mucho, digo, en esa presencia fuerte de Bourdieu y Williams en Altamirano y Sarlo. Yo no dejo de ver esos influjos después en críticos literarios que se formaron con ellos y en sociólogos previos, y otra bibliografía dejada de lado. Claro. A propósito, y ahora sí cierro con esto, pero digo, otro libro que también que yo hace no tanto tiempo que llegué a ese libro, y que también es un libro prácticamente no leído en el contexto argentino, es Las tres culturas de Wolf Lepenis. Digo, que es un libro cuyo subtítulo es La sociología entre la literatura y la ciencia, o no me acuerdo si era ese el orden o no, entre ciencia y literatura o entre literatura y ciencia, pero es un libro que también uno se pregunta, bueno, ¿por qué ese libro no ocupó un lugar central como sí lo ocupó Las reglas del arte de Bourdieu? Entonces todo esto, digo, al menos para terminar con una parte de la respuesta que era, digo, pensando en las comunidades locales, digo, me parece que también uno tiene que desafiar también a la propia comunidad local y decir, che, mirá, encontré este texto, este libro, nadie venía leyéndolo. Bueno, me derivé a comunidades locales, pero al menos creo que tres subrespuestas creo que no es tan insatisfactoria esta. No, muy interesante, es súper interesante, súper interesante. Si te parece, me centro un poco más en tu estricta labor académica, y a mí hay una cuestión de tu obra que me interesa especialmente, ¿no? Evidentemente, por supuesto, más allá de contenido y demás, que es el estilo, ¿no? A mí me parece que hay un rasgo que igual es mi sesgo, pero que yo detecto como relativamente infrecuente, que es, espero que me entienda, cierta violencia estilística, ¿no? No sé, afirmaciones, no sé si categóricas, pero contundentes, ¿no? O cierto uso de la ironía y demás, que no es especialmente frecuente, insisto que quizás sea mi sesgo, en la crítica literaria ni en la sociología de la literatura en español publicada en la academia y demás. Y me gustaría preguntarte si es un rango cociente, si busca ciertos efectos de forma explícita. No sé qué piensas por ahí. Bien, gracias por la pregunta. Déjame ante todo notar, hablaste de algo así como una obra y un estilo, lo cual no puedo más que tomarlo como un gran elogio de algo que no sé si existe una obra que yo pueda decir, che, tengo una obra, pero yo te agradezco, Samir. Digo, déjame solo decir un meta comentario, digo, si hay alguien más allá de nosotros dos escuchando esto,
no hay no hay un preacuerdo monetario por el cual Samir me haya asignado este elogio. No lo hay. Lo tomo, digo, incluso, y usas este sintagma de la violencia estilística, me parece una buena, no sé si una buena descripción, digo, yo no sé si usaría eso para referirme a las cosas que escribo. A ver, de vuelta, no es por caer en el lugar común del sociólogo académico acartonado, pero sí diría, ante todo siempre el sociólogo dice, es una respuesta compleja, voy a tratar de ahora, en estos minutos, con la escasa lucidez que tengo, tratar de dar algunas respuestas al respecto. Yo vuelvo también siempre a los condicionamientos y los constreñimientos institucionales. Digo, yo me crié académicamente, también más allá de la Universidad de Buenos Aires, con becas de doctorado y de postdoctorado del CONICET, que es la Agencia Nacional de Investigación Científica Nacional. Y uno, más allá de escribir la tesis de doctorado, tiene que ir publicando artículos en revistas con referato. Bueno, son quizás obviedades para nosotros, pero digo, vale decirlo para aclarar. Es un trabajo con sus pros y sus contras que tiene esta exigencia, y a su vez, digo, como sabemos, la escritura de papers, de artículos con cierta forma de estructura, con cierto tono enunciativo, es algo con lo que hay que cumplir. Entonces, yo en parte, tengo una relación que la fui construyendo a través de los años y a través de las escrituras, con algo así, si se quiere. Estoy llegando a ver si hay algo así como un estilo. Entonces, una parte de la respuesta que diría es, si vos me adjudicás, digamos, esa violencia estilística, yo diría, bueno, depende en qué texto, porque yo diría que hay textos que escribí y publiqué que tienen un tono más circunspecto, más acartonado, para decirlo peyorativamente, y hay otros que sí que tienen un tono, si querés, que se nutren más de ironías, de ironías, no sé si, bueno, podemos decir de algún tipo de violencias estilísticas o de tratar de buscar algún tipo de enunciación que se salga un poco de ciertos estándares. Una de las valoraciones que podría hacer sobre eso es, más allá de lo que yo pueda hacer, a título más singular, no dejaría de recordar que en general las ciencias sociales y las humanidades tienen una relación con el conocimiento muy mediada por la escritura, en la cual los propios procesos de escritura van de algún modo conformando objetos de estudio, habilitando formas de decir y formas de decir que a su vez habilitan o no ciertas consecuencias que se pueden derivar. No está esta lógica, si se quiere, más transparente. Ya sabemos, a su vez, entre paréntesis, que no hay en ningún lugar lógicas transparentes en la construcción del conocimiento, pero supongamos que asumamos esta suerte de estereotipo de algún tipo de producción de conocimiento científico que empieza con algún tipo de experimento y que eso se puede replicar y que uno más o menos puede observar eso y puede establecer un patrón y después, a su vez, todo eso traspasarlo directamente de manera transparente a un texto con algunas pautas metodológicas, con los criterios de reproducción de tal experimento, etcétera. Bueno, sabemos que para nosotros no pasa eso. Para nosotros, los cientistas sociales, los de las humanidades, etcétera. Pero a su vez es cierto que las sociales y las humanidades, volviendo y conectándolo con la cuestión de los diferentes centros de producción de conocimiento y las asimetrías a nivel global, como sabemos, también las sociales y las humanidades en muchos de sus desarrollos han sido en parte colonizados por los métodos de las ciencias exactas y naturales. El propio requerimiento del paper es algo aceptado a regañadientes de esas tradiciones, pero a su vez es cierto que las sociales y las humanidades han ido reconvirtiendo ese imperativo del escribir en
otro tipo de escrituras a veces, digo, porque yo escucho muchas veces a académicos que se quejan, de que hay que escribir papers que son todos iguales, etcétera, etcétera, pero digo, al menos en mi experiencia, digo, si uno se pone a ver las revistas de análisis literario, de sociología de la cultura, de sociología, es cierto que hay algunas más inflexibles, pero hay varias que tienen bastante permisibilidad en cuanto a la estructura, los tonos enunciativos, algo así como los estilos. No hay dudas a todo esto de que, digo, en general hay ciertas exigencias de escritura que están bastante estandarizadas. Digo, pensar en general en ciertos estilos llanos, no sé, en armados de oraciones que respeten, si hablamos de lengua española, digo, armados de oraciones que respeten el orden sintáctico habitual de sujeto, verbo, predicado. Digo, todo esto también para hacer un contraste con algunas prosas de, no solo Bourdieu, sino, digo, a propósito del texto de Weber, que decía de la objetividad cognoscitiva, digo, textos con párrafos kilométricos. Siento que mis respuestas están siendo como una dispersión permanente y constante y que solo se abre y solo se abre. No, está genial. Todo para decir, digo, no está igual, me parece que no está del todo desacertado esta alusión que hice a Weber y a Bourdieu, digo, porque por esto que te decía, de que uno viene de una formación en la cual se leen textos quizás que dan más rodeos, que son más extensos, y después la propia formación profesional, las exigencias son de hacer cosas mucho más estandarizadas. Y eso, después uno a su vez, me parece que a medida que también va creciendo, va conformando su propia relación con eso. Digo, yo lo que no terminé de decir es, pero una postura también que tengo es esto que decía de muchos académicos que se quejan del paper estandarizado, pero bueno, hay que aprender a escribir un paper así, digo, porque es mucho más difícil de lo que a priori parece. Y al menos desde mi diagnóstico de viendo en general cómo escriben, por ejemplo, estudiantes avanzados de sociología, digo, uno ve que muchas veces hay dificultades en elaborar síntesis, en ver cómo se estructura un texto en términos de incorporar alguna cita textual, algún análisis de eso, ni hablar el empleo de signos ortotipográficos, pero bueno, ahí me derivé a una especie de más de diagnóstico sobre otros. Vuelvo a mí a su vez, digo, porque sé que tenía un componente más a nivel subjetivo la pregunta. Si tengo que responder de vuelta por las cosas que fui haciendo, llamémosle obra, yo creo que algunas son más sumisas en el sentido de responder más a una exigencia de hacer una escritura lo más clara posible, que va a cumplir ciertos objetivos que se propone al comienzo del texto, etc. Hay otras escrituras que quizás en las que quizás intenté hacer otras cosas, pero a su vez, creo que el texto más personal que escribí y que fue publicado, pero que se inserta dentro de Sociología de la Literatura, es el inicio de una discusión que había escrito hace unos años, que se llama Discusión sobre Sociología de la Literatura, que yo agradezco eternamente a los responsables de la revista Políticas de la Memoria que me hayan permitido publicar ese texto. Digo, porque yo también he escrito otras cosas, también, si se quiere, con un tono más polémico o pendenciero, o también con muchas ironías, que han tenido directamente en algunas revistas rechazos de escritorio. O sea, que llega, lo ve un editor y ni siquiera lo manda a evaluación. Quizás te dicen, mirá, tono irónico no va, no corresponde. Todo esto, digo, para aclarar, sé que no hay espacio para reponer completamente esta historia, pero el hecho de que yo haya enviado ese texto a Políticas de la Memoria en su momento era porque yo había escrito una reseña para un número anterior de esa revista. Fui a la presentación, que era en el marco de unas jornadas que ellos organizaban, y el director de la revista había mencionado, digo, que buscaban reseñas críticas que no fueran solo una adulación al autor del texto, sino que buscaran discutir, que buscaran polemizar. Entonces, y justo a su vez eso me coincidió con un momento en el cual yo había terminado el doctorado, y también, digo, venía más de respetar ciertos estándares de escritura, y quería salirme un poco de eso. Entonces les propuse ese texto, a su vez después en su momento estuvo esta contrapropuesta de intentar armar un dossier, y bueno, quedó lo que quedó. Vale decir, ese texto tenía algunas partes
incluso algunas, volvíamos a lo de violencia estilística, tenía algunas partes un poco más subidas de tono. Los editores en su momento me sugirieron moderar eso. Vos te reís igual, es un texto que a veces lo sigo discutiendo, digo, porque genera reacciones diversas. Yo más que nada, o sea, discutí textos y discutí ideas. Eso me parece que no está de más recordarlo. Pero a su vez, digo, me despego un poco de ese texto y digo, si me meto en las otras cosas que después fui haciendo después de ese texto, que la idea de ese texto era abrir un poco una polémica, digo, de discutir teoría de la sociología de la literatura, que era algo que acá no se venía discutiendo mucho. Yo lo que te diría después es escribí algunos otros textos que tienen un tono bastante, no sé si decir aplacado, pero o que al menos sí, en general es la pauta general. Digo, escribí algo sobre el diseño teórico de la sociología de la literatura, escribí también a propósito de la mención que hice de Casanova, un análisis de un par de textos de Casanova y Moretti. Esto a propósito también de la mención a Lepenis que hice, uno de los textos que más me gustó de las cosas que hice en los últimos tiempos, que era un texto de ver qué dicen que es sociología y literatura, tres libros de 3 autores, ¿no? Que eran Lepenis, Coser y Nisbet. Y todos esos textos en general tienen, yo diría, un tono enunciativo más bien adaptado a los requerimientos de una escritura llana, pongamos más o menos transparente, digo, sí, tendiendo a borrar la figura de quien escribe o a no ponerla en un primerísimo plano. En ese sentido, lo que no hice hasta ahora es repreguntarte, digo, cuando me adjudicabas, digo, me causa un poco de gracia también, cuando me adjudicabas, podría repreguntarte, cuando me adjudicabas esta valoración de violencia estilística sobre algunos textos, estabas pensando, imagino, en alguno en particular. Tampoco es que tengo tanto publicado, así que... No, o sea, no sé si pensaba en alguno en particular. El de lo mejor usos de Bourdieu en la Argentina, ¿no? O sea, son textos que aun en nota al pie, no sé, ¿no? Pero que se permiten ciertas afirmaciones que no son demasiado frecuentes en la discusión sobre literatura en general, ¿no? Y que a mí me remiten más casi a la, voy a decirlo, paso a la crítica literaria, a la crítica literaria escrita por escritores, ¿no? Digamos que eso es un espacio en el que se puede decir, no sé, X es mejor que Y, ¿no? Etcétera, etcétera. O sea, son formulaciones o tonos o estilos que no encajan del todo bien, ¿no? En cierta neutralidad académica, a lo mejor, ¿no? Sé que hay millones de excepciones, ¿no? Y por supuesto, pero sí, o sea, quizá el de uso de Bourdieu o alguno así, claro, que por supuesto recomendamos a todo el mundo. Hernán, seguiría hablando contigo muchísimo más, pero vamos a tener que cortar. Me dejo por ahí preguntarte por el policial y un par de preguntitas más, pero bueno, seguro que en otra ocasión podremos hablarlo largo y tendido. Sí, lamento haber reproducido el estereotipo de argentino charlatán, pero bueno, quería evitarlo, pero solo lo reproduje y lo reactualicé. Súper interesante todo, Hernán. Muchísimas gracias y un placer mío y de todo el proyecto Letral y en general de los miembros del ciclo Novísima Crítica por tenerte con nosotros. Muchas gracias, Hernán. No, a ustedes.